Entonces, pues iniciamos nuevamente, pues les quiero agradecer la participación a todos los asistentes, al profesor Fernando por la invitación, a Ramón Burgos por cederme un pequeño espacio para poder dar una charla orientada a sistemas de alumbrado de emergencia. Como lo decía el profesor Fernando, mi nombre es Diego Sánchez, soy ingeniero electricista, especialista en iluminación y alumbrado público de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la sede de Bogotá. Durante algún tiempo, durante algunos años, estuve liderando el grupo de ingenieros electricistas en la Superintendencia de Industria y Comercio. De pronto, para las personas que no estén relacionadas, básicamente es la entidad encargada del control y la vigilancia de reglamentos técnicos, entre muchas otras actividades, pues, dentro del país. Tiene a cargo diferentes reglamentos técnicos, pero yo estaba a cargo puntualmente de hacer vigilancia y control de RETIE y RETILAB a nivel nacional. Después de esto, pues tuve un proyecto de emprendimiento donde básicamente pues hay una empresa donde nos dedicamos a hacer la construcción y diseños tanto eléctricos como de iluminación, con la intención que a veces no es tan fácil de ser muy riguroso con el cumplimiento de reglamentos técnicos. Yo creo que es un gran reto para todos y es algo de lo que les quiero compartir el día de hoy. Para iniciar, quiero contarles rápidamente qué es un reglamento técnico, porque siempre inicio las charlas con esta aclaración, y es porque muchas veces los reglamentos técnicos se nos vuelven o unas referencias técnicas, algunas directrices con las que pensamos que, si bien tenemos cierta responsabilidad de cumplirlos, no tiene ese componente jurídico o ese marco jurídico que siempre trato de resaltar en las charlas. Y en muchas otras ocasiones, y con las experiencias que se tuvieron en la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento, pudimos identificar que también se vuelven formalismos ante el operador de red. Es decir, para un constructor es evidente que tiene que tener lo que comúnmente se conoce como el RETIE, básicamente el dictamen de inspección de su instalación, que da presunción de cumplimiento y de alguna forma sugiere que su instalación es segura, y se lo debe entregar al operador de red, porque si no se lo entrega, pues no hay conexión, no hay el tema de energizar los predios. Entonces, básicamente que el operador de red es el que está volviendo obligatorio la entrega de esta demostración de la conformidad, y quiero que de pronto desdibujemos un poquito esa situación y tengamos un poco más de claridad sobre qué hay en el fondo o qué jurídicamente respalda esos reglamentos técnicos. De RETILAB ni hablar. Con RETILAB muchas veces se encuentran comentarios como que es obligatorio, o respuestas como yo no estoy haciendo un diseño de alumbrado público, entonces a mí no me aplica. Y pues la idea es aclarar un poco esto, como lo decía el profesor Fernando, y un poquito por la limitación que tenemos de tiempo. Les agradezco que cualquier pregunta que vaya surgiendo la dejemos en el chat, pues las intentaremos responder dependiendo del tiempo que quede al final, y si no, pues buscaremos la forma de responderlos vía correo electrónico. Bueno, los reglamentos técnicos vienen desde la Constitución Política de Colombia, ya que el Estado tiene que garantizar que protege la vida, la honra, los bienes, las creencias y los demás derechos y libertades. Esto, pues como es un derecho para nosotros, se hace una obligación para el Estado, y el Estado tiene de alguna forma que materializar ese cumplimiento, tiene que buscar un mecanismo para que eso pueda llevarse a cabo. La forma en la que en Colombia se lleva a cabo esa materialización de esa intención del Estado de proteger a los ciudadanos está básicamente dada por el Subsistema Nacional de la Calidad, lo que se conoce como SICAL. Lo pueden buscar por internet si de pronto les da un poquito más de curiosidad, pero se materializa en todo este diagrama que está acá, que la idea no es que lo vean o que lo miremos de manera puntualizada, sino que lo veamos como un todo para efectos de la presentación. Entonces, la idea que quiero que quede es que hay un sistema, hay una estructura organizada para la demostración de la conformidad, y eso incluye tanto los organismos de normalización, en caso colombiano es el ICONTEC, los reglamentos técnicos que muchas veces son expedidos por ministerios o por comisiones regulatorias. Están los evaluadores de la conformidad, que básicamente son organismos que tienen una acreditación por ONAC, por el Organismo Nacional de Colombia, que
evidencia que ellos tienen la competencia para poder revisar una instalación o un producto al interior del país. Existe las entidades de vigilancia y control, como la Superintendencia de Industria y Comercio, como les contaba en un comienzo, con la intención de que todo promueva la productividad en las empresas, que los productos y las instalaciones que se hagan al interior del país generen confianza, y esta palabra confianza quiero que la tengamos muy presente porque la vamos a seguir desarrollando a través de la presentación. Finalmente se trata de esto, se trata de un ejercicio de confianza donde podamos garantizar que se materializa esa intención del Estado de proteger a los ciudadanos. Entonces, de manera general, esta definición la tengo entre comillas porque está en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la intención de los reglamentos técnicos es simplemente eso: proteger la vida, la salud, la seguridad, el medio ambiente y prevenir prácticas que puedan inducir al error. Normalmente utilizo un ejemplo un poco, digamos, más ilustrativo antes de entrar en temas eléctricos, y es el tema de lo que pasa con juguetes. Precisamente es un tema que está ahorita, pues, digamos que tiene la problemática en el país, que estamos encontrando juguetes con plomo o con cadmio dentro de las pinturas que los niños tienen en sus juguetes. Todos los que somos padres sabemos que pues la reacción de niño es inevitable, que los juguetes se los está llevando a la boca, y las pinturas con las que hacen este tipo de elementos normalmente contienen metales pesados, cadmio, plomo, y hay un reglamento de juguetes que básicamente tiene o da los índices de tolerancia que puede tener un niño, y cualquier fabricante o importador de juguetes debería garantizar que esos juguetes están cumpliendo con eso. Entonces, voy a basarme mucho en esta parte de fabricante e importador, voy a hacer mucho énfasis ahí, porque es que eso también se extrapola a las personas que hacemos productos o instalaciones eléctricas. Resulta que para el Estado, en ese gran conjunto del Subsistema Nacional de la Calidad, las personas que hacemos diseños eléctricos, en especial las que hacemos instalaciones eléctricas, adquirimos la calidad de fabricante o importador. Es decir, cuando yo hago una instalación eléctrica, yo soy el responsable de esa instalación eléctrica. Eso se materializa en el documento que está para eso en cada uno de los reglamentos, donde tengo que dar como profesional una declaración juramentada diciendo que yo me hago responsable de esa instalación. Muchas veces esto se pasa a la ligera y simplemente se toma como un documento más que requiero para sacar el RETIE y para que ese RETIE me lleve a que el operador de red me pueda analizar el proyecto. Y realmente es un documento bien delicado que incluye el número de matrícula profesional de la persona que la suscribe básicamente, y seguramente es la persona que asume la mayor parte de la responsabilidad en caso de que esa instalación no llegue a ser segura, o mucho peor, que pueda generar algún accidente o algún problema. Entonces, yo creo que ya con lo que les he dicho podemos ir resumiendo algo, y es que así como el tema de juguetes es un tema que puede generar riesgo dentro de la población, las instalaciones eléctricas y las instalaciones de iluminación también tienen un riesgo alto en la medida que no se hagan de manera adecuada, y por eso el Estado tiene que intervenirlas y garantizar que se hacen de manera adecuada. Entonces se vuelve un ejercicio que, sumada a la confianza que habíamos hablado en la parte inicial, un ejercicio de responsabilidad tanto donde los diseñadores, constructores, los organismos de inspección y las entidades de control juegan un papel muy importante. A mí siempre me gusta resaltar que el organismo de inspección juega un papel muy importante, es un actor principal en generar ese ejercicio de confianza. Finalmente, las pautas o las directrices con las que nosotros hacemos los proyectos, o el rigor con los que podamos hacerlo, depende de qué inspector vaya a hacernos la visita. Y seguramente si el inspector revisa cada uno de los puntos que debería demostrar para que se demuestre la conformidad de las instalaciones, cada de las instalaciones serían mucho mejores. Este tema de responsabilidad se daría por hecho, por dado. Y ese ejercicio de confianza, de lograr que el país produzca juguetes o produzca instalaciones eléctricas o produzca
productos eléctricos dentro del marco de la confianza, se vuelve un ejercicio que finalmente se traduce en productividad para las empresas y para el desarrollo del país. Quiero contarles también, pues esto va a ser muy rápidamente, el tema de demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos. Esto hace parte de un proyecto que se hizo hace alrededor de 2 años, donde se incluyó a la Superintendencia de Industria y Comercio, se incluyó al Ministerio de Minas y Energía, la Asociación Colombiana de Inspectores, y básicamente tomamos apartes de los reglamentos técnicos y unificamos la información que estaba allí de tal forma que pudiéramos verificar cuáles son esas exigencias realmente que hay en el RETI o en el RETILAB para poder lograr demostrar la conformidad de las instalaciones de alumbrado de emergencia. Instalaciones de alumbrado de emergencia que materializan muy bien un riesgo. Me refiero a que realizar una instalación de alumbrado de emergencia bien hecha o hacerlo de manera equivocada puede repercutir en la seguridad de las personas de manera inmediata. Al final quiero contarles un poco sobre algunos hallazgos, sobre algunas instalaciones existentes basadas en esas exigencias y en estas apartes que logramos extraer, y pues vamos a iniciar de la siguiente manera. Hice este diagrama muy sencillo, de tal forma que no vayamos perdiendo el hilo de lo que vamos hablando. Entonces, lo primero que voy a contarles es algunos documentos preliminares necesarios para poder iniciar cualquier proceso de inspección o de revisión de una instalación de alumbrado de emergencia. Luego tocaremos los requisitos de RETI, que se parten en 2 secciones: tema documental, la revisión de la instalación, y lo mismo haremos con RETILAB, donde tocaremos cuáles son los requisitos documentales para RETILAB y cuáles son los requisitos de instalación. Las instalaciones que requieren alumbrado de emergencia, esto está unificado, quiero hacer la claridad, es tanto lo que dice RETILAB como lo que dice RETIE. Entonces, son los edificios de más de 5 pisos, edificios que en cualquier hora de la noche concentren más de 100 personas, recintos cuya ocupación sea mayor a 100 personas, recorridos de rutas de evacuación, parqueaderos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda los 100 metros cuadrados, y zonas de baños en edificios de uso público. Cuando uno hace esta revisión de pronto a la ligera, de pronto simplemente lo toma como un conjunto de requisitos, pero uno podría hacer el ejercicio al revés y ponerse a pensar cuántos edificios de más de 5 pisos conozco que no cumplen este tipo de instalaciones de alumbrado de emergencia, cuántas zonas de baños en edificios de uso público no tienen un sistema de alumbrado de emergencia acorde con lo que pide el reglamento colombiano, y pues eso finalmente se traduce en inseguridad. Otros lugares que requieren alumbrado de emergencia son los que se ubican en las partes o los recintos dentro de las instalaciones donde se ubiquen los tableros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado, las instalaciones con reglamentaciones especiales, en especial lo que está en la NFPA 75, que básicamente son data center y digamos que instalaciones de este tipo de comunicaciones, sitios de esparcimiento tales como bares, discotecas, casinos, donde se puedan concentrar más de 50 personas, ahorita con el tema de la pandemia un poco complicado, túneles de más de 100 metros, centrales de generación e instalaciones en minas. Estos documentos preliminares que les quiero contar, básicamente son documentos que no se entregan muchas veces en un proceso de inspección. Los organismos de inspección en este momento están revisando muy bien esta documentación, pero yo no quiero contarles de pronto que es obligación entregarlos, sino cuál es el fondo de este tipo de documentos. Entonces, existe una declaración de primera parte, tanto RETI como RETILAB, y es la que les contaba en un comienzo, que es esta que está aquí abajo. Es un formato que está al interior de los reglamentos técnicos y básicamente la suscribe el profesional que se hace responsable de la instalación, bajo gravedad de juramento, anotando su número de matrícula de profesional. Y es un documento que funciona para eso, para darle, para aterrizar un poco lo que hablábamos en el comienzo, y es darle una responsabilidad a una persona competente de ejecutar una instalación,
a un diseño bien hecho. Para RETIE no es necesario realizar declaración de diseño, no es obligatorio. Muchos organismos lo piden, pues hace parte de su proceso de acreditación y no es un documento, digamos, que vaya en contravía de los objetivos legítimos del reglamento. Pero para RETILab sí es obligatorio. Debe hacerse una declaración donde como diseñador se escriba que se está cumpliendo el reglamento técnico de instalaciones, reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, resolución tal, número de matrícula tal, y pues digamos que escribir la ubicación y demás cosas para poder identificar el proyecto. También es necesario tener un registro de construcción ante la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto para RETI y para RETILab, y es básicamente una forma que tiene el Estado de controlar quién está haciendo instalaciones eléctricas en el país, pero también debería ser un documento que utilicemos mucho o que utilicemos a menudo. En el simple ejercicio de hacer una instalación en una vivienda, tener este documento o pedírselo a la persona encargada de esa instalación podría por lo menos garantizarnos de que esa persona está sujeto de alguna forma a un control o a una inspección. Los requisitos de RETIE para los sistemas de alumbrado de emergencia en la parte documental son básicamente los siguientes. Debo tener los certificados de conformidad de producto con RETIE. Los certificados de producto con RETIE vuelven al mismo juego inicial y son básicamente documentos que presumen o digamos que intentan demostrar que ese producto ha cumplido con ciertos protocolos, con ciertos ensayos y puedo tener confianza en él. Entonces hay un proceso de inspección, llega un organismo acreditado por ONAC, hace una revisión y en ese escenario yo puedo tener de alguna forma la tranquilidad y la confianza de que ese producto pues no va a ser inseguro y no va a generar algún riesgo en la instalación. Hay dos formas de hacerlo en Colombia. Uno es que ese certificado sea expedido por un organismo acreditado por ONAC, es decir, un organismo colombiano de certificación de producto. Y también tengo la posibilidad de que ese producto lo pueda importar. Él viene con un certificado emitido en el extranjero. Tengo que garantizar que se encuentre bajo ciertos esquemas de acreditación, es decir, que el ONAC de cada país haya hecho la verificación de que ese organismo de certificación de producto tenga la competencia para hacerlo. Y una vez tenga esa certeza de que ese certificado tiene, digamos que ese aval por parte del organismo acreditado de cada país, tengo que buscar en el Ministerio de Minas y Energía un concepto de equivalencia. Ese concepto de equivalencia básicamente lo que busca es mirar si la norma con la que se emitió ese certificado en el extranjero es equivalente al reglamento técnico nacional. Otro documento importante, de pronto con un poco menos de relevancia, son las fichas técnicas de los productos, básicamente para identificar el grado de protección contra agentes externos y si es de descarga en gas o no, ya vamos a mirar la razón. Es importante tener también un libro de informes para que podamos garantizar que el sistema de mantenimiento o el esquema de mantenimiento se haga de la manera adecuada. Los requisitos RETIE en instalación, pues básicamente no debo utilizar luminarias de descarga en gas que tengan encendido retardado, pues el reglamento es un poco, digamos que ya tiene un tiempo de haber sido expedido, entonces ya esto no es algo pues que deba controlarse con mucho rigor, casi todas las luminarias en este momento son en LED. Debe funcionar por lo menos 60 minutos, un tema que nos va a tocar el profesor Ramón en la última parte. Lugares en los que estén situados los equipos de emergencia como extintores camilla. Entonces, son lugares donde yo debo tener sistemas de alumbrado de emergencia. Entonces, es importante que dentro de mi diseño y en la ejecución de mi proyecto, yo tenga en los extintores, en las camillas, en las instalaciones de protección contra incendio y en los tableros de distribución de alumbrado, tenga sistema de alumbrado de emergencia mínimo con una iluminancia de 5 luces a la altura del plano de uso. Las rutas de evacuación deben estar claramente visibles, señalizadas. Las luminarias deben tener una hermeticidad no menor al IP20 para uso en interiores y IP65 para uso exterior, razón por lo que solicitamos las fichas técnicas en la parte anterior.
Los circuitos de alumbrado de emergencia no deben conectarse a otros artefactos ni bombillas. Básicamente esto se refiere a que debe tener un circuito independiente, no necesariamente una tubería independiente, pero sí un circuito que no dependa de otras conexiones como bombillas o otros artefactos. Algo importante es que cumplir con los requisitos que me solicita RETI para el tema de alumbrado de emergencia no me exime de mostrar conformidad con RETILAB y eso también lo aclara el reglamento. Por eso vamos a continuar con las exigencias que tiene RETILAB. Los requisitos en RETILAB, nuevamente los temas documentales, es obligatorio tener los certificados de los productos. Para el RETILAB solamente se permite en el Estado colombiano que sean certificados en el país, no se permite, al igual que la vez pasada, que el certificado esté emitido en el extranjero, únicamente tiene que ser certificados en el país. Las fichas técnicas de los productos para mirar nuevamente el grado de protección contra agentes externos y que el índice de reproducción de color sea mayor o igual al 40%, que nuevamente es un tema que con LED se obtiene muy fácilmente. En temas documentales en RETILAB, el tema de diseño se vuelve un factor muy importante. O sea, casi que garantizar un buen diseño me va a permitir tener una instalación adecuada que me ayude a tener una evacuación en el momento que lo necesite. Y en este punto, tengo que garantizar ciertos niveles de iluminancia horizontal en la ruta de evacuación. Tengo que garantizar que los factores de reflexión de techo y paredes de acero, esto es algo que muy pocas veces se encuentra, o por lo menos en los diseños que pudimos revisar, y no se toma de esa manera. Básicamente lo que se hace es que sobre el mismo software donde se hace la iluminación de alumbrado general, montan la iluminación de alumbrado de emergencia y pues no colocan este tipo digamos, de variables que se vuelven muy importantes para garantizar que yo, en un momento que tenga humo o cualquier otro tipo de contaminación que no me permita una visualización fácil, pues pueda tener algún tipo de castigo a ese flujo luminoso y sobredimensionar un poquito el proyecto para garantizar que la instalación va a funcionar en un ejercicio de evacuación. Habla también del factor de mantenimiento. Hablar de factor de mantenimiento con luminarias de emergencia pues no tiene mucho sentido de acuerdo al uso, dependerá también de la ubicación donde esté, es una ubicación donde tenga una alta contaminación, pero tratamos más bien de hablar de un esquema de mantenimiento que sí se vuelve muy importante. Nuevamente Ramón lo va a tocar un poco al final sobre el tema de las baterías, la importancia de hacer un buen manejo y un buen mantenimiento de esas baterías y una eventual limpieza de las fuentes luminosas. El reglamento también exige que los espacios oscuros, que no hayan espacios oscuros en caso de falla del equipo de la fuente. Lo tengo resaltado porque precisamente se me hace un requisito del reglamento que es muy difícil de cumplir. Esto casi que obligaría a tener una redundancia o una luminaria de soporte a la luminaria de emergencia y pues económicamente se vuelve inviable. Y la operación de las luminarias deben estar hasta el flujo total. Cuando yo tengo una instalación con iluminación de descarga en gas, pues muchos sabemos que ella cuando enciende no llega a su flujo total de una vez, tiene que haber un tiempo para que pueda hacerlo. Entonces el alumbrado de emergencia en esos casos debe funcionar normalmente hasta que las luminarias lleguen al flujo total requerido. De pronto, resaltando estos niveles de iluminancia horizontal en rutas de evacuación, el reglamento habla de dos cosas. Habla de una banda y habla de un eje central. Me dice básicamente que yo en este eje central, en la ruta de evacuación, siendo esto, supongamos que un pasillo de la ruta de evacuación, en este eje central tengo que tener una iluminancia no menor a un lux. Y en las bandas, digamos que en los bordes de la banda central, debo tener una iluminancia de 0.5 luxes. Los niveles de iluminancia horizontal tampoco pueden ser inferiores a 5 luxes a la altura del plano de trabajo en instalaciones de protección contra incendios y en los cuadros de distribución de alumbrado. Todas las puertas de salida, intersecciones de pasillo y escaleras deben contar con iluminación de emergencia, un nivel de iluminancia medido a nivel de piso que no sea inferior a 10 luxes.
Aquí pues nos quedamos un poco cortos en el tema del reglamento. Esperamos que con la modificación o con la actualización que se espera pronto esto quede un poco más claro, porque aquí yo no puedo identificar si se refieren a un valor mínimo, si es un valor promedio, y si es un valor promedio, cuál debe ser esa malla o esos puntos de medición que debo tener. Entonces, para ejercicios de control y vigilancia, lo que se estableció fue que es importante que por lo menos, pues en algún punto tenga 10 luxes y se estaría dando un cumplimiento, por lo menos en la parte mínima. En los requisitos de instalación de Retilab, debo contar con equipos fijos con fuente propia de energía, operación en menos de 10 segundos, tiempo de funcionamiento no mayor a 1 hora, niveles de iluminación horizontal en la ruta de evacuación. Tengo que garantizar los niveles de iluminación horizontal en equipos de seguridad y tableros, una altura de montaje que no sea inferior a los 2 metros, los niveles de iluminación horizontal para salidas de emergencia, garantizar niveles de iluminación horizontal para intersecciones de pasillo. Estos son 10 luxes, estos también son 10 luxes. Bueno, que tenga la adecuada señalización. La señalización me debe garantizar que pueda salir de manera inequívoca a sitio seguro. Entonces, muchas veces se vuelve un ejercicio de sentido común, aunque hay normas bien importantes para eso. El alumbrado, por ejemplo, antipánico no es obligatorio en Colombia, sin embargo, se vuelve un ejercicio de buenas prácticas y para eso podemos apoyarnos en normas como la N1838, donde tiene especificado esto con mucho detalle. Este es un formato de verificación que básicamente resume pues, lo que les acabo de contar. Si de pronto desean que se los comparta o quieren tomar ahí un pantallazo, básicamente un checklist donde yo puedo revisar si la instalación está demostrando conformidad con el reglamento técnico o no, tanto en RETI como en Retilab. Con este ejercicio y con esto que les acabo de contar, que es un poquito complicado hacerlo así porque normalmente requiere un poquito más de interacción, pero lo que se hizo fue evaluar algunos proyectos, hacerles evaluación, hacerles una inspección y mirar primero qué tan viable era cumplir esos requisitos y segundo, qué tantas de las instalaciones del país podrían estar cumpliendo o no ese tipo de exigencias del reglamento técnico. Evaluamos, digamos que con un muestreo pequeño, evaluamos 4 proyectos, 2 residenciales, uno industrial y un proyecto comercial. Y algo que fue una de las, digamos que las conclusiones más grandes o de los hallazgos un poco más importantes es que encontramos que los diseños de iluminación sean gratuitos o bajo costo. Es muy fácil encontrar proveedores de productos de iluminación que pues, dicen sencillamente yo le hago el diseño, no se preocupe por eso, yo le hago el diseño, especifico mi producto, no tiene ningún costo, pero hay 2 problemas fuertes. Uno es que normalmente esos diseños no cumplen todo lo que exige la sección 210 del Retilab, o sea, son básicamente simulaciones hechas en algún software, pero no incluyen todos los otros requisitos que me permitan garantizar seguridad, no sé, no plantean el esquema de mantenimiento o cosas de ese tipo. Y muchas veces esos diseños simplemente se encargan de hacer todo el alumbrado general y excluyen el alumbrado de emergencia como si no fuera importante, como si no fuera obligatorio. También encontramos que los diseños de alumbrado de emergencia no demuestran conformidad con el reglamento técnico, caso como el que les mostraba ahora, que no tienen los índices de reflexión de techos y paredes en 0. Construcciones sin presupuesto para implementar un adecuado sistema de alumbrado de emergencia. Entonces, si uno mira la realidad de este ejercicio, se da cuenta que es una actividad básicamente de comparar metro cuadrado construido versus metro cuadrado vendido y cuánto dinero genera eso. Pero realmente no se asigna un presupuesto adecuado para tener un alumbrado de emergencia en el país. Muchas veces hablar de este tema con arquitectos o con alguien que pueda tener influencia sobre el presupuesto del proyecto se vuelve algo a lo que ellos no le prestan mayor importancia y creo que es un problema bien fuerte al interior del país.
Otro inconveniente es que, no en todos los casos, pero muchas veces los organismos de inspección no realizan de manera adecuada las revisiones. Este tema de alumbrado de emergencia simplemente miran que haya una luminaria en las escaleras, un par en la salida, ponen el check en la lista de que está funcionando, pero no hacen esta revisión exhaustiva que revisamos ahorita. Y a veces hay unas, no sé si es una falta de competencia o de conocimiento en el tema de certificados. Y me ha pasado muchas veces que me exigen un certificado de producto vigente. Entonces, ese vigente quiere decir con fecha de hoy o con fecha de hace 8 días. Y no funciona así. El ejercicio de mostrar la conformidad de un producto está relacionado con dos cosas. Uno, con garantizar de que ese producto cuando ingresó al país estaba demostrando conformidad, y dos, que yo pueda tener la trazabilidad que eso fue de esa manera. Es decir, yo puedo tener un interruptor fabricado el año pasado, con certificado del año pasado, y lo está incluyendo. No tendría, salvo una razón de sanción o que hayan detectado en un proceso de inspección, de revisión de ese dictamen, hayan encontrado que ese producto generaba una falla o que generaba un riesgo para la población, no habría razón para tener un certificado a la fecha. Básicamente es un ejercicio de trazabilidad. Falta de unificación en criterios, yo creo que a todos nos ha pasado, no solamente entre organismos. Si yo contrato un organismo, me hace una revisión, viene otro, me realiza otra y me pide otras cosas, sino dentro de los mismos organismos es fácil encontrar dos inspectores que tengan disparidad de criterios, y finalmente lo que resultamos haciendo en instalaciones es buscando que el inspector esté tranquilo con la instalación cuando hay un reglamento técnico para ello. Un problema adicional es las inconsistencias en la base regulatoria, que eso no es un secreto para nadie. Los reglamentos están desactualizados, hay cosas que no son claras. Las explicaciones que da el Ministerio de Minas y Energía, que es el regulador, muchas veces no puede uno vincularlas jurídicamente, eso tiene un inconveniente. Entonces, esa falta de rigor o de especificaciones en el reglamento hacen que muchas veces no podamos saber cómo actuar. Caso, por ejemplo, el que les contaba. Yo no puedo garantizar que una luminaria, si se me daña una luminaria o una fuente de esa luminaria, yo tenga que seguir manteniendo mi nivel de iluminación, porque eso es algo que es económicamente inviable. En el proyecto residencial se realizaron las siguientes verificaciones. Digamos que voy a pasar esto muy rápidamente porque se nos acaba un poco el tiempo, pero lo que quiero contarles es que en este proyecto en especial, algo que nos causó curiosidad es que había un desconocimiento absoluto de Retilab. Realmente las palabras que utilizó el constructor fue: yo no hago alumbrado público, a mí eso no me aplica, no tiene nada que ver conmigo. Y pues es un conjunto de apartamentos que, si bien no hacen parte de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en esto quiero dar claridad, son lugares que cualquiera de nosotros puede comprar e ir a habitar, y el problema de esto es: ¿qué pasa si necesito realizar un proceso de evacuación y no tengo los medios para poderlo hacer? Algunas cosas las cumplían, como pueden ver en la parte de abajo está el checklist que les mostré en la parte inicial, donde cumplen algunas cosas y muchas no. Otro proyecto residencial que realizamos tenía sistemas de alumbrado de emergencia, tenía de pronto algunos problemas con los niveles, no tenía señalización de evacuación, pero las baterías no duraban sino 45 minutos, un tema que va a tocar Ramón en la última parte, y cómo yo debo hacer ese proceso de mantenimiento o qué tipo de baterías es las que yo debería tener o son las que yo debería tener para garantizar que la autonomía sea de 1 hora, que es lo que el reglamento técnico me exige. En el proyecto industrial, básicamente encontramos que no había sistema de alumbrado de emergencia, pero algo que quiero que noten acá es que ya habían declaraciones de cumplimiento tanto para RETI y para Retilab. Es decir, ya hay dos o una persona responsable de esa instalación. Entonces, la pregunta ahí sería: si hay una intervención por parte del Estado, si hay una revisión
qué pasaría con esas personas y de pronto si vamos un poquito más allá, si no se puede hacer un proceso de evacuación en esta industria y llegan a haber fallecimientos o algún tipo de consecuencias graves por esa falta o esa ausencia de sistemas de alumbrado, de iluminación, de alumbrado de emergencia, pues seguramente esa persona va a tener unos problemas bastante fuertes que ya trascienden el tema pecuniario y se vuelven temas legales, penales o civiles. Este fue un proyecto comercial, siempre lo resalto mucho porque es una oficina donde una empresa donde se preocupan muchísimo por el bienestar de sus empleados. Sin embargo, no había una señalización adecuada, si bien tenían todo el tema de diseños, los certificados de los productos y demás. Tengo este pequeño plano acá para mostrarles rápidamente que la ruta de evacuación era por esta zona, hacia unas escaleras que quedan en la parte exterior. Pero este edificio tiene una particularidad y es que ingreso por esta zona, pero bajo, o sea, ingreso al segundo piso, básicamente. Y hay empleados en el primero. Entonces, el proceso de evacuación de las personas que están en el primer piso, siendo este que les estoy mostrando el segundo, tendría que ser por esta zona. Si una persona se encuentra aquí y la señalización que me dice que la salida, digamos que me resalta en este punto, yo lo que voy a buscar es irme a este punto que es donde precisamente todas las personas están empezando a subir y ahí es donde no puedo inducir error en el proceso de evacuación. Yo casi que tendría que pensar que la persona que está ocupando ese recinto no conoce la oficina, nunca ha estado ahí, no conoce el idioma tampoco. Entonces, hay que tener todas estas consideraciones que muchas veces más que el mismo reglamento técnico se vuelven unos temas de sentido común bastante importantes que hay que tener en cuenta. Como conclusiones, yo creo que hay muchas cosas que ya quedan muy claras. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de los diseñadores, de los constructores, de los organismos de inspección, que sigo insistiendo, me parecen el actor principal. Teniendo en cuenta que estamos en un país donde pues hemos tenido accidentes ya de ingeniería, de puentes que se han caído, donde los procesos de iluminación no se hacen de manera adecuada, eso se los muestro en la siguiente diapositiva. Y me gustaría que tengamos en la cabeza que el sistema de alumbrado de emergencia es muy similar al Air Guardian Vehicle. Es algo que yo no planeo utilizar, que realmente espero nunca tener que hacerlo, pero en el momento que tenga que utilizarlo, planeo tener el mejor. Quiero que realmente sea un elemento que pueda salvar la vida de una o de dos personas. Este es un caso típico de elementos que se ponen en las puertas, en las salidas de emergencia, y lejos de garantizarme 10 luces en la salida, en el piso, lo que me generan es un deslumbramiento que impide la evacuación en vez de promoverla. Entonces, estas son algunas malas prácticas que, si bien no están escritas de manera explícita en el reglamento técnico, son algunas buenas prácticas que podemos tener. Recordemos que los reglamentos técnicos son reglamentos de mínimos, o sea, es lo mínimo que yo debo cumplir para garantizar la seguridad. De ahí para allá, y dependiendo de los presupuestos que nos puedan asignar, tratar de buscar un tipo de rutas de evacuación como estos, señalizados de alguna manera, de la mejor manera, seguramente es lo que engrandece nuestra profesión, nos ayuda a ser un mejor país y nos ayuda a pues, tener todo en ese marco de confianza que les hablaba en el comienzo. No sé, Ramos, si iniciamos de una vez con la parte tuya de la charla o dejamos de pronto algún espacio para preguntas. Sí, sigamos con la charla, Diego, de Ramón, y vamos a revisar el chat, que hay varias inquietudes para la discusión final. Claro que sí, profe. Entonces, Diego, debes de finalizar, dejar de presentar para yo poder entrar.
Quisiera que uno de ustedes me dijera si ya se está viendo el slide con el que voy a iniciar. Sí, Ramón, está la diapositiva inicial. Ok, bueno, Sí, señor. muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar compartiendo aquí toda esta información. Mi nombre es Ramón Burgos, amante de la iluminación, apasionado por la iluminación de emergencia. Este es un tema que hay que pensarlo siempre desde el punto de vista de que la iluminación de emergencia es para salvar vidas humanas. Creo yo que cobre más prioridad en el sentido de pensar en que esto es para salvar vidas humanas más que en cumplir un reglamento, si el reglamento dice una u otra cosa, o si un reglamento es mejor que otro, o si el producto A o B son mejores. No, hay que pensar siempre en que un buen diseño de iluminación de emergencia con seguridad, y la historia lo ha demostrado y lo vamos a mostrar más adelante, salva vidas humanas. Voy a explicarles un poquito más adelante. Hubo algunas preguntas que le hicieron a Diego, que en el transcurso seguramente de mi charla las voy a responder, pero pues al final la podemos volver a tocar. Ok. Cuando hay un apagón, y si este apagón es causado por una emergencia, pues uno lo que ve es un cuadro oscuro. Esto que usted está viendo aquí en este cuadrito a la izquierda es una foto o una simulación, perdón, un render de algo completamente falto de oscuridad, falto de iluminación, perdón, falto de oscuridad, no, con oscuridad total, falta de iluminación. Cuando usted está en un apagón, en una emergencia, usted lo que quisiera es ver esto. Esto se logra muy fácilmente con muy pocos niveles de iluminación, ver los objetos con los cuales usted no se debe tropezar y ver la salida por donde usted debe salir del recinto. Esta primera parte, digamos, es lo que cubriría el reglamento, es la parte de antipánico, que cubre, hay una iluminación de forma general con muy poco nivel de iluminación que se puede lograr con muy pocas unidades, a pesar de que los reglamentos colombianos no lo tocan, como lo afirmó Diego. Debería de considerarse en estos espacios. Es sencillamente una luminaria que puede costar 100.000 pesos, digamos, en dinero colombiano. Después de que usted salga a la puerta de su oficina, usted no debe encontrarse con esta oscuridad, usted debe encontrarse con un pasillo completamente iluminado. Debe encontrarse un pasillo que lo conduzca claramente e inequívocamente hacia la salida, como aquí está indicado. Aquí esta luminaria de emergencia que está colocada en el techo, pues ilumina este pasillo, y esta señalización pues le dice que usted debe salir hasta la salida completamente del edificio. Entonces, el objetivo es que todo el recorrido de la ruta de evacuación, que fue hecha por un profesional competente que te dice por dónde debe salir, está señalizada. Si son gradas, hay que iluminar las gradas. Mucha gente dice, no, las gradas no hay que iluminarlas. Sí, las gradas hay que iluminarlas. Se recomienda con mayor nivel de iluminación que una ruta normal. 10 luxes es normal. Toda puerta debe estar señalizada. Toda puerta en la ruta de evacuación debe estar señalizada hasta salir al final. Ese es el objetivo de una iluminación de emergencia. Vuelvo y reitero, aquí no es cuestión de que si el reglamento es bueno o no, que si el producto es bueno o no, hay que pensar en sacar. Entonces, uno hace un buen diseño, utiliza los programas mejores, los mejores productos, considera las rutas de evacuación, buenos niveles de iluminación en las escaleras, etcétera, etcétera. Hay un antipánico que se está teniendo en cuenta, digamos, en este salón o en este auditorio, y obtiene, pues, a pesar de que utilice buenas tecnologías o las últimas tecnologías de diseño, utiliza un buen diseño, y de aquí ya dependemos del instalador. El instalador, entonces, ¿qué hace? Pues instala las luminarias acorde con los reglamentos, como lo pide el reglamento uno u otro. Aquí respondo una de las preguntas que vi en el chat mientras Diego está explicando, es ¿por qué si se está hablando de iluminación
se habla de RETIE, si el que es el reglamento competente para iluminación es RETILAB. Sí, lo que pasa es que la iluminación de emergencia, específicamente ese capítulo, no solamente un solo reglamento lo toca, sino 3. Lo toca el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, el RETILAB, el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, y la NSR 10, la norma sismoresistente del año 2010. Todos 3 hablan de la iluminación de emergencia y guste o no nos guste, hay que cumplir con todos 3. Entonces, no solamente un reglamento, a pesar de que estamos hablando de iluminación, los 3 reglamentos hablan de esto, principalmente buscando es precisamente salvaguardar la vida humana. Por eso es que los 3 hablan de esto, cada uno desde su óptica o su objetivo principal, pues que lo compete. El uno de instalaciones, el otro de iluminación y el otro desde el punto de vista de construcción. Entonces, Ramón, no sé si te puede intervenir ahí un segundo y el tema es un poquito más explícito en el reglamento. Si uno se va a la resolución 90-708 del 2013, que es básicamente el anexo general del reglamento que nos rige en este momento, la sección 17.1 dice tal cual, dice, en instalaciones donde la iluminación sea factor determinante de la seguridad, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos, los cuales deben ser verificados como parte de la conformidad de RETIE, sin excluirse por este motivo de la demostración de conformidad con RETILAB. Y ahí empiezan a enumerar cuáles son las instalaciones que tienen que cumplir con alumbrado de emergencia, y esa es básicamente la razón. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la participación. Aquí doy claridad y respuesta a la consulta que había en el chat. Entonces, tenemos un buen diseño, tenemos un buen producto, tenemos un buen instalador y ha ido la inspectoría de Diego Sánchez, del ingeniero, Betirres, o de cualquier otro inspector, y le ha dado el visto bueno a la instalación. Pero, ¿qué pasa después? Aquí es donde empezamos, o quiero transmitirles a ustedes otra temática que es diferente, que lo hace pensar a uno en otra forma de ver la iluminación de emergencia, y es qué pasa después de que usted ha entregado un buen proyecto, considerando todos los otros aspectos. La respuesta se la devuelvo a todos con una pregunta. ¿Qué pasa si usted a su vehículo, ahora con el coronavirus, no lo encendió durante 6 meses? O sea, usted tuvo su vehículo detenido durante 6 meses. ¿Qué pasa con eso? La única fuente de energía que tiene su vehículo disponible sería la batería de su vehículo. Entonces, yo sé que a muchos nos ha pasado, o hemos visto que le pasan a otras, que si uno no enciende continuamente su vehículo, lo más seguro es que después de los 3, 4, 5 o a los 6 meses, con seguridad no le va a encender. Esto es lo que pasa con la iluminación de emergencia. La instalamos muy bien, pasamos todos los pasos necesarios, pero en el momento de la emergencia, que no sabemos cuándo va a suceder, pues no funciona. Por eso, esta es la temática que quiero hablarles después. Este incendio o esta fotografía que les estoy mostrando allí, puede ver un incendio que sucedió en un edificio relativamente nuevo, o sea, no era un edificio viejo, en Londres. En Londres la inspectoría es bastante complicada, o sea, se hizo bien, había iluminación de emergencia. Esto es un edificio que en 2 horas, si usted ve desde las 4 a las 6, prácticamente se consumió completamente y hubo muertos por 72 residentes. Después de hacer la investigación, se dieron cuenta que a pesar de que había iluminación de emergencia, no tenían rutinas de inspección, no había un gerenciamiento adecuado y no había estándares inadecuados, y prácticamente no había conocimiento de solucionar el tema de la iluminación de emergencia. El incendio no fue causado, pues no desconozco las causas del incendio, pero lo que sí demostraron es que con la iluminación de emergencia hubieran podido salvarse muchas de estas 72 personas. Aquí empezamos a obtener consecuencias que pueden ser legales, pero yo creo que una de las más importantes son los medios. Hoy los medios, o sea, pueden destruir una empresa, una compañía o el buen nombre de una ingeniería. Entonces, es muy importante que
este aspecto que voy a nombrar aquí adelante. Para poder entender y asegurarnos que haya confiabilidad en el sistema de iluminación de emergencia, hay que entender cómo funciona la iluminación de emergencia para poderles explicar qué es. Una luminaria de emergencia cualquiera de las que existen actualmente en el mercado, insisto, reitero, de la marca que sea, funciona de una forma muy similar. Hay una energía externa o energía eléctrica que a través de una electrónica suministra a una fuente de luz, y esta a su vez la transforma en energía lumínica, o hay luz, pues, o hay iluminación, si lo queremos decir. Esto es prácticamente un diagrama de bloques de una luminaria común y corriente hoy de LED, o sea, electrónica, driver, como le llaman, el LED y la salida en iluminación. Pero la iluminación de emergencia, la luminaria de emergencia, perdón, tiene otro aparatico que siempre está cargando las baterías, porque estas baterías son las que van a funcionar en el momento de la emergencia. Aquí pongo en rojo una palabrita consumo, porque mientras está en stand-by, en estado de stand-by, o sea, que no está funcionando, estas baterías están consumiendo energía, y este factor van a ver que se convierte en un factor importante. Entonces, en stand-by está saliendo luz, prendida o apagada, no importa, por eso coloqué PNP, y está cargando las baterías. Cuando entra en emergencia, la energía eléctrica se suspende y entra a funcionar las baterías. Las baterías son las que suministran la energía a la electrónica, y esta es la fuente de luz, y a la vez sale la salida lumínica. Entonces, usted aquí en este momento debe pensar, entre otras, de que la salida lumínica no depende de la fuente de luz. Usted puede tener una fuente de luz de 1000 vatios, de 1 vatio, de la cantidad que quiera. La salida lumínica depende desde la potencia o la energía almacenada en ese momento en las baterías. Son las baterías la que en este caso, por ejemplo, 3 baterías de níquel cadmio de 2 amperios hora, pues son capaces de suministrar una cantidad de energía suficiente durante 1 hora o 2 horas. Vamos a ver cómo hacemos ese cálculo para que dé la salida lumínica. O sea, en la emergencia es cuando entran a funcionar las baterías. ¿Qué pasó en el edificio? Que esto nunca existió. Le pasó lo del carro. Nunca se cargó, se recargó las baterías en este caso. Voy a ampliar un poquito más la información. Entonces, la relevancia o la importancia de los elementos, de los componentes que tiene una luminaria de emergencia, va perdiendo importancia la potencia de la fuente de luz. O sea, no escoja una luminaria principalmente porque si es de 10 vatios, de 100 vatios, de 5 vatios, no. Por la eficacia de la fuente, bueno, es un factor importante. O los lúmenes de salida, bueno, los lúmenes de salida te dan directamente proporcional a la altura o la distancia a donde se está iluminando, pues da más o menos iluminancia. Del consumo, bueno, de las características de la luminaria, las características de resistencia a la intromisión de agua o polvo, la resistencia al golpe, o la resistencia al fuego, la endurancia, que la tengo aquí con asterisco porque son características que no se piden en reglamentos colombianos, más sí se piden en otros. El IK, fuego, la endurancia. Digamos, aquí les retransmito la pregunta ¿es importante en una luminaria de emergencia que sea resistente al fuego? Es la pregunta. O que sea resistente al golpe, o que tenga varios ciclos de encendido y apagado, todos estos factores. Pero digamos que en la luminaria de emergencia el cerebro, más que el cerebro, el corazón de la luminaria de emergencia lo constituye las baterías. Adicionalmente, porque son las que van a dar la energía en el caso de la emergencia. Adicional porque prácticamente más de la mitad es el costo del producto. O sea, una buena batería es la mitad del costo del producto, es el que te da un costo real del producto, por aquello el consumo da la vida útil. O sea, una batería de poca vida útil es una luminaria de poca vida útil. La autonomía, está en asterisco aquí, en Colombia es de 1 hora, no son ni hora y media, ni 2 horas, ni 3 horas, o de 60 minutos,
es mínimo el tiempo. Si se quiere instalar de 90 minutos, no hay problema, instálelo. Pero no se puede instalar de media hora, no. Y también tiene un impacto en el medio ambiente, que cada uno de estos temas son los que vamos a tocar en adelante. Entonces, este diagramita de bloque, pues lo retransmito aquí más o menos en un diagrama físico. Son las baterías que están en una cajita, a través de un sistema de interruptores, pues le da la transferencia o de la energía externa o de la batería hacia la fuente de LED para que encienda. Y también esta misma luminaria de emergencia tiene un sistema electrónico que es el que carga las baterías mientras están en stand-by o transforma la energía DC a los parámetros necesarios para que esta fuente de LED se encienda. Entonces, digamos, son los mismos dos cuadritos, pero el mensaje es que el elemento más importante es la batería y que usted debe asegurar su confiabilidad al 100%. Asegurar su confiabilidad durante su vida útil. No es mañana ni pasado mañana, no. Que siempre, cuando vaya, que estemos seguros que cuando suceda una emergencia, pues la luminaria entre a funcionar. Eso es lo que se busca en una luminaria de emergencia. Entonces, antes de avanzar, quiero hacerles unos cálculos, o quiero que ustedes me ayuden a hacer unos cálculos mentales. Es muy fácil de hacer para que entiendan aquello de la potencia, de las amperios hora, etcétera, etcétera. Una batería normalmente, digamos las que conocemos, vemos en el mercado, normalmente tienen 1.2 voltios, pero pues hay baterías que llegan hasta 3.2 voltios nuevas, o sea, sin usar, entre electrodos por cada celda. Una pila o una batería tiene, de las que níquel cadmio, por ejemplo, es de 1.2 voltios, que era el tema del ejemplo. Y da la capacidad en amperios hora. Entonces, una batería de, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo con dos baterías de níquel cadmio de 1.6 amperios hora. Pues, ¿cómo sabemos cuál es la potencia que va a suministrar esta luminaria cuando entra en emergencia? Muy fácil, multiplicar 2 por 1.6 por 1.2 voltios y le da el resultado en vatios. Vatios que son capaces de suministrar, voy a poner el ejemplo, háganlo por allá en su calculadora, por ejemplo, va a decir que esto dio 6 vatios. Esos 6 vatios es capaz de darlos durante una hora. No, que yo quiero que me dure 2 horas, entonces lo divido entre 2 y da 3 vatios durante 2 horas. O sea, uno puede hacer este tipo de división aritmética sencilla en que la potencia la puedo extender en el tiempo que quiera, pero obviamente se va disminuyendo la potencia disponible durante el tiempo. Entonces, si es una hora, en este caso son las 6 vatios. Entonces, estos 6 vatios nosotros lo ponemos en unos LED de baja eficacia. Entonces, ¿cómo identifica usted unos LED de baja eficacia? Son aquellos, por ejemplo, que son como de color como azulito, que uno no sabe si es azulito o blanco, o también, esto es de forma muy informal, pues les digo, o aquellas luminarias que tienen un montón de punticos. Entre más punticos tenga es porque necesita llenar la cantidad de luz, pero eso significa que son de muy baja eficacia. Entonces, en el mercado uno encuentra luminarias de 20 lúmenes por vatio, pues por los 6 vatios, pues esto da 80 lúmenes por vatio. Pero si tenemos LED normalitos, nada de última generación, de 100 lúmenes por vatio, pues esta misma batería de 6 vatios pues puede alcanzar a 500, 600 lúmenes de salida en el momento de la emergencia. Entonces, ahí es donde les digo, estas baterías tienen relevancia en la potencia y no escojan la luminaria por la potencia de la fuente. Eso es un error. Digamos, lo que hay que mirar son las baterías. Este tema de las baterías, inclusive muchos folletos técnicos que encuentran en el mercado no dan esta información. Es importante. Y lo otro es porque el costo es directamente proporcional a las baterías. Más baterías, más costo, menos baterías, menos costo, o menos tecnología de baterías, más o menos costosa. Entonces, este ejercicio los invito a que lo tengan. Es una suma, es una regla de energía básica. Voltaje por amperaje igual a potencia disponible en una luminaria.
Ok, solamente quería darles esta cosa. Entonces ahora volvamos al tema de la importancia de las baterías. Este es el ejercicio, este es el edificio que les mostraba en la Torre de Londres, que se quemó, hubo 72 muertos, que muy rápidamente se consumió. Y entonces aquí es donde digo, pero si hay un sistema de iluminación de emergencia bueno, lo hizo una buena compañía, una buena inspectoría y se instaló, ¿por qué no funcionó en este momento? Funcionó por algo que pide el RETIE. Aquí entra el RETIE, ya no RETILAB. El RETIE pide pruebas periódicas a los sistemas de iluminación de emergencia. Esto lo habla uno con la gran mayoría de los ingenieros electricistas. Yo soy ingeniero electricista. Los colegas no prestan atención en esto y la razón es muy sencilla. ¿Por qué no prestan atención? Porque los ingenieros nos preocupamos por la instalación y entregamos y chao, no pasó nada más. De ahí en adelante ya no es mi responsabilidad, abro comillas, cierro comillas. No, señor, la responsabilidad se sigue extendiendo. Es muy importante decirle al propietario, al administrador del edificio, que hay que hacer pruebas periódicas. Las pruebas periódicas tienen dos objetivos importantes. Uno, obviamente, verificar que el sistema funcione. Pero una de las cosas más críticas es que si usted hace pruebas periódicas al menos cada 6 meses, usted asegura que la vida útil de las baterías se cumpla o funcione. Lo voy a decir de otra forma o de una forma más informal para que se entienda. El vehículo de su parqueadero, usted no lo prendió durante 6 meses, la batería ya murió, hay que cambiarla. Con seguridad uno dice, no, yo la vuelvo y la cargo. Ya la batería se ha cristalizado, se ha llenado de sedimentos. Bueno, hay unos nombres técnicos que existen para eso, para las baterías. Pero si usted prende su carro todos los días o una vez a la semana, la batería le va a durar los 2 años para lo cual está diseñado. Las pruebas periódicas sirven para asegurar que la vida útil de las baterías funcione. Yo aquí hago una invitación a todos, por favor, si ven una luminaria de emergencia, la que vean en el momento en que la vean, si tienen oportunidad, desconéctenla, hagan el ejercicio de desconectarla y volverla a prender. Esto es supremamente importante porque esto asegura, extiende la vida útil de la luminaria, de la marca que sea. Siempre comento, pues en mi experiencia, que yo hago esto usualmente, creo yo que más de 3.000 o 4.000 luminarias, le hago este ejercicio durante los 8 años que he estado en este tema de iluminación de emergencia, y el 95% de las veces la luminaria que uno le hace el ensayo no funciona. O sea, pasa el caso del edificio. O sea, tenés un buen sistema, tenés todo muy bonito o muy feo, como sea, la luminaria si es linda, bonita, pero no funciona, no funciona para lo cual fue creado. Perdone la reiteración del tema, pero es que este tema de la prueba periódica es supremamente importante. El mismo reglamento, si ustedes ven por aquí, habla de aplicar normas como la EN 50172. Pues aquí está un resumen donde la EN 172 habla de revisión diaria, mensual, anual y todo. Yo siempre digo, al menos desconecten o hagan una descarga profunda, es el término correcto, a la batería, hasta que ella se agote al menos una vez al año, o sea, cada 6 meses. Si no duró los 60 minutos, definitivamente o hay que cambiar de baterías o hay que cambiar de luminaria, porque pues, no va a funcionar, para lo cual está creado. Entonces es importante. Pero vuelvo y les digo, si funcionan, perfecto. ¿Y qué aseguraron? Que la batería va a llegar a su vida útil. Entonces, en general, las luminarias de emergencia se categorizan en 3 niveles, que son niveles estándar, autotest y eso. ¿Esto qué lo da? La electrónica. ¿Qué es esto? El sistema de carga perdón, de funcionamiento de una luminaria estándar es sencillamente que la luminaria, pues para poderla ver funcionando hay que quitarle la energía y para poderla cargue, pues hay que colocarle la energía. Este sistema en muchos países ya está prohibido, precisamente por el hecho que les acabo de comentar.
se entrega la instalación y nunca más se vuelve a verificar el tema. Se recomienda, y yo, ideal que aquí en Colombia se montara este sistema por reglamentos, que la luminaria al menos fuera por autotest. ¿Cómo es que funciona el autotest? Es muy sencillo, ella automáticamente, apenas se energice la primera vez, automáticamente enciende un cronómetro que cada 3 o 4 o 5 meses descarga la luminaria, y después de que descarga la luminaria, inicia otro cronómetro, y si la luminaria en esa descarga duró menos de 60 minutos, emite una señal de color rojo o amarillo, indicando que la luminaria funcionó, pero que no está dando el tiempo correcto. Entonces el autotest es muy importante porque ya no depende del instalador ni nada, sino sencillamente usted entra a la oficina con una luminaria autotest, usted la mira y está amarilla, ya sabe que o está amarilla o rojo el indicador, ya sabe que esa luminaria tiene problemas. Mientras que si lo deja estándar, pues usted no sabe cuándo lo hicieron. El RETIER recomienda llevar un registro inclusive de esos ensayos. Y el otro sistema que cada vez se ve mucho más en el mercado colombiano es el sistema centralizado. Muchos edificios, muchos sistemas, es muy importante el sistema centralizado. Voy a explicarles aquí un poquito qué es el centralizado. Estas son las luminarias de emergencia, ellas se comunican una con otra vía wireless y están en todo momento vía wireless, y ellas hacen un autotest continuo y le mandan información a una unidad central, y donde aquí se almacena toda la información. Y si usted quiere, pues la manda a un computador o a un celular, indicando que la luminaria, o sea, cada luminaria tiene un IP o una identificación, un ID, donde dice la luminaria 2320 está fallando, y recibe el correo pues indicando que esto funciona. O sea, el sistema lo hace solo. También sirven estas luminarias automáticas para hacer este sistema, digamos. Esta es una grafiquita donde todas las luminarias inalámbricas están dirigiendo hacia la salida de emergencia. Pero ¿qué sucede si el incendio está en esa precisamente? Bueno, pues a través de una señal le podemos cambiar el sentido a estas luminarias para que si esto va conectado a otros sensores donde detecten el lugar del incendio, pues usted puede cambiarle la dirección. Esto todo se hace con sistemas inteligentes, como es este otro caso. Voy a ir para atrás un poquito. Por favor, le recomiendo el cambio. Esto no lo adquieren mucho porque es un poquito más costoso que esto. Obviamente esto tiene una electrónica básica, elemental, y esto tiene una electrónica un poquito más sofisticado, pero les digo que les quita muchísimo dolor de cabeza. Adicionalmente, que con el autotest extendemos la vida útil hasta cuando, hasta el tiempo que el fabricante prometió. Entonces, allí es donde digo que la batería comienza a ser importante. Entonces, hablemos de las baterías. Entonces, ahora sí, específicamente de cada una de las baterías. En el mercado hablo de las baterías de níquel-cadmio, hay baterías de níquel metal duro, y recientemente están las baterías de ion de litio fosfato de hierro, que están teniendo muchas ventajas. Vamos a ver cada una de estas ventajas, pero aquí voy siendo de forma más clara. Las baterías de níquel-cadmio supremamente baratas, las de níquel metal-duro más costosas que estas, usualmente el doble, digamos, porque tienen unas ventajas, pero no son contaminantes. Estas son, el cadmio, como lo habló Diego ahora en su ejemplo de los juguetes, es altamente venenoso. El cadmio es prohibido en algunas partes del mundo, ya casi en toda Europa se prohíbe para las herramientas eléctricas las baterías de níquel-cadmio, pero esta nueva generación de baterías trae muchísimas ventajas, adicional de que no son contaminantes, duran mucho más, son más pequeñas, tienen más ciclos, no tienen memoria. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Para explicar un poquito, las baterías de litio funcionan similar a las otras baterías. Sencillamente es que los componentes químicos que hay dentro de ellos, pues son otros que generan más capacidad de almacenamiento,
de energía. Entonces, hay un lado positivo, hay un lado negativo, hay un separador de los medios, donde lo que fluye son los iones de litio. Para que sepan, hay muchas baterías de litio, pero las que mejor se han comportado son las de fosfato de hierro de litio. Las del incendio de un aparato, ¿cómo se llama? Una smartphone, una tablet que se estalló, era de níquel, de litio cobalto, para que sepan. Ventajas. Todo esto funciona de la siguiente forma. Una batería de níquel cadmio sencillamente reciben carga. ¿Recuerdan lo del consumo en la primera gráfica? Pues bueno, unas baterías de níquel cadmio, para poder que ellas estén funcionando, necesitan carga continua, o sea, que siempre necesita allí su voltaje continuo. Y estas baterías, estas luminarias, si uno les mide el consumo en stand-by, o sea, no en emergencia, pueden llegar hasta 4 vatios. Ojo, 4 vatios, eso es un tema supremamente crítico. Uno dice, pero 4 vatios no es nada. Bueno, un sistema, pongo el ejemplo siempre del aeropuerto de Bogotá, puede tener fácilmente 10.000 luminarias de emergencia de níquel cadmio, 4 vatios por 4.000, ya estamos hablando de 40.000 vatios, y esta energía está 24 horas al día, 365 días al año. Si esto lo hacemos en cuentas de dinero al costo de la energía de hoy, en el aeropuerto está pagando más o menos 200 millones de pesos al año y no sabe dónde está. O sea, ahí es donde uno dice, ¿dónde están esos vampiros de energía? Bueno, esto es uno de los vampiros porque está consumiendo energía, y lo más tremendo es que si no se hace la descarga cada 6 meses, siguen consumiendo energía, pero no va a funcionar. Las baterías de níquel metalio-duro trabajan con un sistema de carga que se llama carga pulsante. Ella cada periodo de tiempo dan un pulso y consume una pequeña potencia, y obviamente esto es el 10% del consumo de esto. Si estamos hablando de 4 vatios, esto puede llegar a 0,4 vatios. Y las de ion de litio funcionan también con carga pulsante, pero solamente un pulso muy pequeño. Estas consumen el 10% de las anteriores. Entonces, si ustedes ven, empezamos a ver la característica de consumo, los 200 millones de pesos que se podría consumir el aeropuerto, puede bajarse a menos de 20 millones de pesos al año si se usara de estas baterías. Entonces ya comienzan a decir, allí se justifica la inversión. Entonces, ahora, una de las preguntas típicas, uno dice, entonces yo a mi luminaria de níquel cadmio le voy a poner una de níquel metalio duro o de esto. No, señor. Cada cual con su cada quien, porque esta batería tiene un régimen de carga diferente a esta, y esta un régimen diferente a esta. No se pueden intercambiar entre ellas, porque su sistema de carga, pues obviamente, como ve la gráfica, es aquí donde está la diferencia. Esto se hace gracias a la electrónica. Si ustedes ven, esto es una electrónica de una tarjeta de ion litio. Este señor que está aquí es el procesador que hace, seguramente también él tiene allí incluido los temporizadores que les hablé del autotest, y sencillamente este es el que hace el trabajo de inteligencia, más los otros elementos que son los que hacen la carga y la descarga, la energía. Esto lo hace gracias a la electrónica. ¿Cuál es la diferencia de costo entre una y otra? O sea, no más del 15%, por lo menos entre la estándar y la autotest. Es importante que se haya con autotest. Entonces, voy a ir rápida, voy a avanzar aquí, y van a dar cuenta por qué es más importante esta gráfica que les voy a dar. Es que este es el resumen de esos 3 slides que estaban anteriores. Es la comparación entre níquel cadmio, níquel metalio duro, baterías de níquel metalio duro, claro, no lámparas de níquel de metalio duro, y baterías de ion de fosfato de litio. Entonces, el voltaje entre terminales, este es de 3.2 voltios, este es de 1.2. La densidad energética son, por cada kilogramo de batería de esto puede almacenar 60 vatios durante 1 hora. Bueno, la de ion de litio puede almacenar más del doble, 160 vatios durante 1 hora por cada kilo. ¿Qué significa esto? Que donde hace el trabajo, esta la puede hacer con una batería la mitad
o menos de la mitad de tamaño. Eso hace que los productos sean cada vez más pequeños. Esta es la primera característica. Son respecto al medio ambiente, níquel cadmio altamente venenoso, prohibido. Níquel metaloduro no tiene problemas de medio ambiente ni las de ion de litio, o sea, sus componentes se pueden botar a la basura sin problemas, eso quiere decir. El consumo de energía, como lo vimos, alto, bajo, hasta aquí. Los ciclos, ¿qué son los ciclos? Lo que tiene que ver con la vida útil. ¿Cuántas veces lo puedo prender y apagar? Este señor aproximadamente 500, este señor aproximadamente 500 y este señor más de 2000. Ah, entonces sí es importante, porque si este señor está diseñado para que dure 2 horas, si se hace la carga y la descarga, perdón, 2 años, pues este puede durar muchísimo más. O sea, la vida útil en años en una luminaria de emergencia puede ser de 6, 8 hasta 10 años con estas baterías. La autodescarga, ¿qué significa? Si la batería las deja quietas sin hacer nada, estas se descargan cada mes el 30%, igual que estas, mientras que esta no se descarga sino el 5%. No tienen efecto memoria, esta no tiene efecto memoria. O sea, que aquello que usted se preocupa por su celular, que hay que esperar que se cargue y se descargue para poderlo cargar, esto no hay problema si se pone a cargar a medio régimen, no hay problema. Y los precios de esta se acercan a esta de baja especificación. Entonces, ¿por qué no utilizar la nueva tecnología si los precios son muy parecidos a esto? Entonces, por eso es que le estoy hablando de la nueva generación, que son estas baterías de ion de litio. Y obviamente el tema ambiental, además de los materiales con que se produzca la luminaria, pues es muy importante la vida útil y las baterías, el efecto de las baterías. Aquí en Colombia lo que habla de reglamento es que se debe cumplir el reglamento ambiental que compete a las baterías. Y el reglamento que existe hoy en día es que todas las baterías se deben disponer de una forma adecuada. Cuando dice todas las baterías es cualquiera de las mencionadas anteriormente. Entonces no es que unas no se puedan botar o no. Hasta ahora el reglamento es así. Entonces, y obviamente esto viene acompañado de sus respectivos sellos. Dentro de las conclusiones, primero, que se va a ver un cambio masivo para introducir las baterías de litio. Segundo, que es importantísimo entender el papel de las baterías en la iluminación de emergencia, que es el mensaje que estoy dando a través de esta webinar. Hay que hacer una verificación periódica o una carga y descarga periódica de las luminarias. Tengan las baterías que tengan, eso asegura la vida útil. Obviamente eso tiene que ver con el mantenimiento, hace que haga un buen diseño, una buena instalación. Entonces, a los que hagan diseño, por favor, recomienden en algún frasecita, se recomienda hacer una carga y descarga al menos cada 6 meses. Algunos productos lo mencionan en un adhesivo que tienen. El uso del autotest a mí me parece que es fundamental, importante y crítico. Creo que el sobrecosto que da sobre una luminaria estándar asegura muchísimo la confiabilidad y la vida útil de las baterías. Ideal que fuera por reglamento como Madrid, por ejemplo. Y seguramente en toda Europa eso se va a extender, porque es muy reciente esa ley, pero que todas las luminarias obligatoriamente fueran autotest. No importa marcas o no importa tecnología de baterías, pero al menos que fueran autotest. Y las baterías de níquel metaloduro pues van a desaparecer por su costo, pero las de níquel cadmio no van a ser tan rápido, sino que va a ser muy paulatino por el tema de precios, porque estas son las más económicas, las más baratas son las de níquel cadmio. Entonces, obviamente uno no puede comparar una batería de una luminaria con estas baterías